En este nuevo viaje te llevamos a conocer el mágico pueblo de Orense. Esperamos que puedas descubrir y disfrutar su historia junto con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos. Bueno, y acá estamos en el Museo Histórico del pueblo de Orense, con José, que muy amablemente nos recibió y a quien le vamos a hacer algunas preguntitas sobre la historia del pueblo, sobre los orígenes del museo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por venir a visitar a Orense, ¿no? Siempre es un gusto venir a visitar al pueblo. Bueno. Nosotros tenemos familia acá y generalmente o todos los años o cada 2 años venimos. Contanos en qué año se funda Orense. Y Orense se funda en 1913. O sea, el ferrocarril empezó como ramal de Ferrara y Dorrego en el 1910. Y todo lo que vos ves son las estaciones. Estación Orense, Estación Belloc. Y bueno, la fecha es el remate del 8 de diciembre, pero de 2013. Pero se festejan el 9 de noviembre porque antes la cosecha era muy junta, cosechaban mucha avena y esas cosas, entonces se corrió un poco, pero la fecha verdadera es. ¿Y cuál es el origen del nombre del pueblo? Y del señor Ramón Santamarina, que donó las tierras para hacer el loteo acá, y bueno, y para el ferrocarril también, ¿no? Y él era de Ourense, España, entonces le pusieron una estación Orense. ¿Y quiénes fueron los primeros pobladores? Y acá los primeros pobladores fueron de las estancias, ¿no? Porque eso estaba antes del pueblo, ¿no? Eran todas estancias, los campos, pero los que pusieron el primer almacén fue La Palma, los hermanos González y García eran la empresa, se llamaba La Palma, y eran polirrublos de esa época, ¿no? Hasta farmacias había. Esta parte acá frente al museo, todo fue de ellos. Incluso el tren desviaba para el galpón de ellos, ¿no? Y en los primeros años, ¿cuáles eran las principales actividades económicas? Y agropecuaria. Todo fue agropecuario. Y fundamentalmente, pero mucha oveja también. Aparte de vacunos, ovejas. Porque en ese tiempo la lana valía mucho y había 2 esquilas, que eran ovejas Lincoln. Entonces, y para consumo también, porque en los campos había mucha gente, porque era todo mano de obra. Incluso venían los changarines en el tren, ¿no es cierto? A los que venían, algunos que venían en los techos del tren, le decían crotos, porque el gobernador Croto de esa época había hecho un decreto que podían venir arriba del techo sin pagar el boleto, digamos. Y de ahí viene el viaje por Croto. Por Croto. Y los lincheras, los lincheros y los trabajadores, porque el trabajador era muy golondrina. Hasta venían trabajadores de Siria acá, sirio-libaneses venían. Hacían la cosecha y se iban.
Algunos se iban, otros se quedaron. Pero venía mucha inmigración también. Porque había mano de obra y era todo mano de obra, no había otra forma. ¿Y cuáles fueron las primeras instituciones de Orense? Y las primeras instituciones, la Sociedad Española, el Club Orense, el Club Alumni, no sé si... Bueno, obviamente la iglesia, la Fraternidad Cristiana, todo eso de Josefina Pacheco de Río. Instituciones, bueno, y la primera de todo, que es la señora de 1908, que empezó en un campo, que es la Escuela 17. Esa primero empezó en un campo. Después la trasladaron al pueblo y después hicieron el edificio donde está actualmente. Y un poco ya nos estuviste contando, pero ¿qué importancia tenía el tren en esos primeros años? Sí, total importancia. Porque el camino al desarrollo era muy difícil. En invierno era el barro y en verano la tierra, y no había muchos vehículos tampoco apropiados, ¿no? Había vehículos pero no tanto. Venían unos colectivos, sí, que pobres, que luchaban para... Y bueno, y después todo venía de Buenos Aires. Incluso acá venían comisionistas. Acá hubo un comisionista famoso que era Massa, que siempre la gente le hacía los encargos a Buenos Aires, y venía, se quedaba 2 o 3 días, tomaba los pedidos, iba a Buenos Aires 2 o 3 días, compraba las cosas que precisaba la gente, y bueno, venían todos los pedidos, y algo que se hacía por teléfono, y el telégrafo también, porque en ese tiempo el telégrafo del tren y del correo eran fundamentales también. Yo digo que es el inicio de Internet. Claro, fueron las primeras comunicaciones. Las primeras comunicaciones, y teléfonos había, pero poco. Así que era casi todo telégrafo. ¿Y cuándo comenzó a ser un destino turístico el balneario, el pueblo? Y desde el principio, desde ya que como turismo masivo, no, pero que la gente iba. Antes mucha gente del campo iba o en Villalonga o en Sulque, pero era la pesca también, la pesca era muy abundante porque no se habían depredado los mares, ¿viste? El mar no se había depredado como ahora. Ahora es más difícil la pesca, pero antes iban a pescar con líneas de revoleo, ¿viste? Y ahí nomás, ¿viste? Pescaban. Pero el turismo masivo, y la década del 60, 50 y pico, 60, ahí empezó ya más a venir más gente, y de a poco se fue formando lo que soy, ¿no? ¿Y el balneario de qué época data? Y yo creo que el loteo no estoy seguro, ¿viste? Pero me parece que es del 29, por ahí, el loteo de los Williams, ¿eh? ¿Y el tren a Orense hasta qué año pasó? ¿Hasta qué época? Octubre del año 1961. 1961. Y pensá que la primera ruta, recién la tuvimos, el primer trozo de ruta, la tuvimos en 1980. O sea, casi 20 años andando por el barrio. Actualmente la ruta 72 pasa por donde estaba la traza del tren. Sí, bastante parecida. No creo que se haya corrido mucho, porque usaron todos los terraplenes hechos por los ingleses, los ensancharon, digamos, ¿no? ¿De qué año data el museo? ¿En qué año se fundó la institución? Y en el 2007. Y después en el 2013 se inaugura este museo actual, que era el centenario de Orense. Primero comenzaron en otro lugar y después... En la delegación municipal, en el segundo piso, allá arriba. Y contanos un poquito qué elementos son los que atesoran, los que quieren conservar y justamente exhibir. Acá estamos en la sala principal del museo. Y hay tantas cosas para conservar y exhibir.
Y sobre todo algunos edificios históricos que se puedan ir renovando y mejorando. Por ejemplo, ahí estaba la esquina que está todo abandonado, que era el cine, pero está muy abandonado eso. Era el cine, la confitería, el Lorense, era la vida del pueblo, estaba parece en el pasaje acá de Caroli, porque el tren venía justo enfrente ahí, y ahí estaban los negocios, digamos, al principio, ¿no? Y estaba La Palma también, ¿no? Y sí, es una lástima que Orense tuvo mucha fuerza, digamos, económicamente en los años 60, que estaban los chacareros, ¿no? Y el chacarero gastaba todo acá, ¿viste? Y después con la ley Raggio en el año 68, que echaron todos los chacareros de los campos grandes, Orense sufrió ese cambio, ¿no? Pero y nosotros tratamos de lo que se puede conservarlo siempre que haya recursos, ¿no? Porque a veces también la carencia de recursos o las prioridades, ¿no? ¿Y los vecinos les acercan objetos, les hacen donaciones? Sí, ¿no? Acá tenemos todo a la vista y siguen viniendo cosas, me parece, eso no se sabe en las chicas acá. Siguen viniendo cosas, siempre hay algo para traer, ¿no? Van a tener que anexar otra sala. Y con el tiempo va a haber que agrandar algo o hacer un depósito más grande porque ahora, si Dios quiere, para el 110 aniversario se va a inaugurar el teatro, cine teatro. Está ahí atrás, ¿no? ¿Qué días abre el museo? Y no sé, a ver, yo... Todos los días de 8 a 12. Todos los días de 8 a 12, sí, no domino los horarios. Bueno, así que cualquier persona, turista, viajero o visitante que llegue hasta el pueblo y se quiere interiorizar un poco sobre la historia y charlar con ustedes, se puede acercar. Claro, puede venir acá, sí, obvio. ¿La entrada tiene un valor? ¿Es gratuita? No, es todo libre. No, acá no, esas cosas no se cobran. Acá es todo libre. Bueno, José, te agradecemos muchísimo nuevamente y estamos encantados por haber podido venir a conocer el museo y hacerte algunas preguntitas para que la gente también lo pueda conocer. No, muchas gracias a vos por haber venido a visitar esto, interiorizarte, darle difusión también, porque en la medida que le damos difusión, Orense se conoce más, ¿no? Bueno, una última. Lo que tenemos que pelear, que estamos ahí siempre peleando, es por la ruta banera. La ruta banera no va por el camino de los Williams, va por acá afuera, digamos. Queremos la apertura de traza y después la pavimentación, obviamente, ¿no? Son más o menos los kilómetros, son kilómetros más, kilómetros menos, son los mismos, ¿no? Pero bueno, ahí está si hay suficiente unión en el pueblo para lograr eso, porque yo creo que calculo que donde tenga la ruta al balneario después no lo va a conocer nadie. Va a pegar un envión que muy grande, mucho más grande. Hay gente que no le gusta andar por los caminos de tierra. Bueno, José, nuevamente te agradecemos. Si te gustó este video, podés ponerle me gusta, dejarnos un comentario y compartirlo con quien quieras. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para así no perderte ninguno de los videos que vamos subiendo.